Pues buenas noches amigos de Alameda 67, muchas gracias por acompañarnos y como saben hoy hablaremos de Guatemala y la revolución de 1944 y para eso tenemos el honor y el placer de contar con la presencia de la doctora Silvina Romano, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Córdoba en Argentina, actual profesora del posgrado de Estudios Latinoamericanos en la UNAM y ha desarrollado últimamente una investigación respecto a la Guerra Fría. Doctora Silvina, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches a todos, es un honor, un placer para mí poder participar y hablar de Guatemala, ¿verdad? Y antes que nada esto se lo dedico a todo el pueblo de Guatemala, a los que lucharon y a los que siguen luchando por la justicia en ese país, que son muchos y muchas. Pues muchas gracias, doctora. Pues en efecto, pues has desarrollado tu investigación en torno a lo que ha sucedido después de ese 20 de octubre de 1944, cuando buscan tirar a esta dictadura de Ponce y hay unas fuerzas democráticas que están intentando darle una nueva cara a Guatemala. ¿Cuáles son las condiciones en las que se encuentra Guatemala antes de la revolución del 20 de octubre, doctora? Mira, en general se cataloga, ¿no es cierto?, como una economía prácticamente semifeudal, ¿no es cierto?, como muchos de los países de Centroamérica en ese momento, en el sentido de una economía agroexportadora, monoexportadora, dependiente casi totalmente del capital extranjero, y en el caso de Guatemala, muy atada a capitales, digamos, monopólicos en el sentido de holdings, ¿no es cierto? Estaba la United Fruit Company, que ya para la década del 30 se había asociado a otras empresas, de modo que manejaba esta empresa no solamente la producción de plátano, sino que tenía el ferrocarril, el único puerto, el puerto de Barrios, que había en Guatemala, estaban en holding con la compañía de electricidad, así que bueno, era digamos, era un Estado dentro del Estado, se puede decir. Y, digamos, del 31 al 44 estuvo Jorge Ubico, un dictador, ¿verdad?, que en el 44 es interesante porque uno de los levantamientos más importantes fue una huelga estudiantil en junio, que fue seguida por los maestros, y de hecho en ese momento asesinan a Chinchilla, que es una de las maestras próceres, una de las próceres de Guatemala, porque, bueno, se opusieron fuertemente a esta dictadura, lograron derrocar a Ubico, pero Ubico luego puso a Ponce Baides, que era su títere, y por eso sigue la lucha hasta los acontecimientos de octubre, que digamos son los más conocidos, cuando el triunvirato, incluso formado por Arbenz, toma el gobierno y abren no elecciones, sino la posibilidad de una asamblea constituyente en la que hubiera varios sectores incluidos, ¿verdad? Por primera vez en Guatemala. En este sentido, lo que estamos viendo cuando sucede esta revolución, hay un proyecto socialista, comunista. ¿Qué es lo que está tratando de configurar estas fuerzas democráticas? Se están configurando, porque muchos ya han dicho que el golpe está inclusive en el discurso, Arbenz dice de eso, habla acerca de eso, pero pues no es algo como común de entender, porque finalmente también son militares y como dices, ¿no? Este movimiento que viene de una huelga estudiantil se va a complejizar tanto que va a poder agarrar y acabar con la dictadura. ¿Cuál es el proyecto de Estado que piensan, digamos, estas fuerzas democráticas? Bueno, es muy interesante la pregunta porque hay que, digamos, aclarar que estamos en un contexto ya de, obviamente, fines de la Segunda Guerra Mundial, donde el mundo ya se estaba dividiendo en esta bipolaridad decidida por los imperios, en, digamos, una bipolaridad que no le fue preguntada a nadie, simplemente se divide el mundo y hay que alinearse a un lado o a otro. Y en este sentido había sido muy fuerte digamos, durante la Segunda Guerra Mundial el discurso antifascista, el discurso democrático, ¿no?, vinculado incluso a Roosevelt y al estado de bienestar en Estados Unidos. Y entonces en Guatemala, como en otros países de América Latina, cala muy profundo el discurso democrático, pero una democracia particular, una democracia liberal
pero sustantiva se llama. Es decir, una democracia que permitiera la participación política, pero también la inclusión económica, es decir, el bienestar socioeconómico. Digamos, es una democracia con sustancia. Y la lucha del 44 es por eso, es por la participación política y por, digamos, el derecho a, por ejemplo, tener un código de trabajo que no existía en Guatemala. Por eso la coalición que hubo entre estudiantes, maestros, trabajadores y militares que derrocan a Ponce Baides, digamos, el proyecto era un proyecto de democracia liberal. Estamos hablando de conformar por primera vez en Guatemala lo que ellos van a llamar un Estado de Derecho. Es decir, que en algún momento el Estado de Derecho, digamos, se hiciera carne y beneficiara a las mayorías. Digamos, en ese sentido, algunos autores hablan de una especie de socialismo, digamos, incluido en esta democracia, pero a decir verdad, en la Asamblea Constituyente lo que se busca y lo que se debate es por un Estado de Derecho que funcione y una forma de institucionalizar la democracia liberal, digamos, digamos, incluida la participación política y los derechos económicos que no existían hasta ese momento en Guatemala, ¿verdad? Eddie. Sí, yo tengo una pregunta. Em, s- eh, Estaba revisando los documentos respecto a precisamente este periodo de historia de Guatemala y se había ubicado a Ubico como representante de capitales alemanes, ¿no? También por ahí se menciona que había intereses de capitales ingleses. ¿Puede extender un poco más la información al respecto? Parece que en la historia de Guatemala pues ha jugado un papel muy importante esta disputa por extranjera en la vida de la nación. En efecto, el capital alemán fue muy importante porque hay una colonia alemana muy importante en Guatemala y un vínculo muy importante con Alemania. Capitales ingleses también. Es una realidad parecida a la de otros países de América Latina después de las independencias, ¿no? De la emancipación de la metrópoli o la primera metrópoli que fue España. Luego hay una lucha ahí de los capitales extranjeros, sobre todo en la zona de Centroamérica y el Caribe, pero justamente la zona de Centroamérica y el Caribe, a partir de la guerra cubano-norteamericana, digamos, contra España, que estamos hablando de fin del siglo XIX, principio del XX, esa zona empieza a ser deseada, codiciada, muy especialmente por Estados Unidos, que de hecho se arroga el derecho económico, político y militar de, cuidar y ser la policía de la región, de modo que no es que no hubiera otros capitales, incluso otras influencias políticas, ¿verdad? Pero sin duda Estados Unidos fue clave, y sobre todo en Guatemala, cuando, digamos, yo creo que a partir de la doctrina Monroe, el destino manifiesto, el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe de principios del siglo XX, creo que digamos, los hacedores de política exterior norteamericana, incluidos sus presidentes y el Parlamento, son muy claros en que países como Guatemala no pueden caer bajo ninguna fuerza extranjera. Después de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto que esa fuerza extranjera es asociada especialmente al comunismo, y vimos en el discurso de Arbenz como el caballo de batalla más importante de Estados Unidos y del capital transnacional y ubicado en la isla y de la oligarquía local era el comunismo, digamos, como enemigo más claro a enfrentar, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, Tania. Sí, yo identifico prácticamente en el proceso revolucionario dos grandes momentos. El primero de ellos al frente de Arévalo, ¿no? Que llega con una gran representatividad, con un 85% de los votos. Después, en un segundo periodo, está la presidencia de Arbenz. Entonces, me parece que hay dos grandes diferencias que hay que mencionar en cuanto a los momentos políticos y los avances de la revolución. El primero de ellos, me parece que Arévalo avanza en las cuestiones. Bueno, primero recibe un país con un 70% de analfabetos, con el 2% de la población es dueña de las tierras cultivables,
y bueno, el 72% de la población es mano de obra ocupada en el campo. Entonces, me parece que instalada una vez el proceso de la revolución, los avances que se logran pues, son sumamente representativos, pero en el periodo de Arévalo tienen que ver más con una cuestión de reivindicaciones democráticas, para en un segundo periodo con Arbenz avanzar hacia lo que nos lleva directamente como hacia la gran provocación en términos de intervencionismo estadounidense, que es la reforma agraria. Entonces, no sé si puedas como profundizar un poco sobre los grandes logros que se obtienen en términos de una vez, digamos, instaurada la Revolución de Octubre, ¿no? Para cerrar el bloque y posteriormente pues abrir la discusión del golpe de Estado del 54, ¿no? Bien, me parece muy importante esto que estás diciendo, Tania, porque además se suele vincular solamente, digamos, la revolución guatemalteca suele estar reducida al gobierno de Arbenz muchas veces y se olvidan lo de Arévalo. De hecho, con Arévalo es cuando se empieza a institucionalizar un Estado de Derecho, lo que se dice, es decir, sale por primera vez una ley de trabajo, o sea, para regular la relación patrón-obrero que no existía. Se funda el Instituto de Seguridad Social guatemalteco, que por supuesto que no existía. Se empiezan a funcionar los primeros sindicatos legalmente. La participación de partidos políticos, que bueno, después hay algunas proscripciones ahí a lo largo del gobierno de Arévalo, que es complicado, pero hay una apertura a la participación política, y uno de los logros más importantes de Arévalo son las campañas de alfabetización y la apuesta por el magisterio, por las escuelas normales, planes de salud, digamos, cosas que hasta ese momento eran absolutamente desconocidas en Guatemala. De hecho, se hace un primer intento de regular el tema de las tierras, ¿no es cierto? Muy tímido, pero buscar la regulación del tema de las tierras y el no acaparamiento de las propiedades. Obviamente claro que es con Arbenz y la propuesta de la reforma agraria que se radicaliza este camino, pero un camino que sin duda fue allanado por el gobierno de Arévalo. Y no solamente por el gobierno de Arévalo, por el Parlamento que lo defendió también a ese proyecto democrático, aun cuando Arévalo tuvo, yo no sé, no me atrevo, pero por lo menos 10 golpes de Estado, probablemente, o sea, 10 intentos de golpe de Estado durante su gobierno. Hay que acordarse también que Arbenz era el ministro de Defensa y defendió muy bien a su presidente en un momento. Y bueno, ya con la llegada de Arbenz había dos posibilidades, digamos. O de algún modo poner paño frío al proceso y quedarse en algunas reformas muy tímidas, o radicalizarlo. Y Arbenz, aún siendo militar, ¿verdad? Y sin haber tenido una formación política muy sólida, decide, por el contexto de Guatemala y por digamos, y por de algún modo las relaciones que fue haciendo a lo largo luego de haber participado en el triunvirato del 45, del 44-45, él empieza a hacer relaciones con grupos políticos, se empieza a informar, empieza a leer, y él cree que lo que va a cambiar Guatemala es la reforma agraria, que es lo único que la puede llevar a un proceso de posterior industrialización. O sea, tiene que haber redistribución de la tierra para luego seguir incluso las recetas de la CEPAL, ¿verdad? Que no era nada del otro mundo en ese momento, pero justamente la reforma agraria implicaba también el control del capital extranjero y en un punto la nacionalización de los recursos también, decir que los recursos, la tierra y lo que está debajo de la tierra es nacional. Y bueno, todo eso claramente fue un golpe muy duro para una oligarquía local, una clase media local que tampoco se lo esperaba, y por supuesto para los intereses extranjeros, particularmente las empresas estadounidenses y el gobierno estadounidense, que tenían otro plan para países como Guatemala, que están muy cerca, digamos, tiene una posición geopolítica, geoestratégica fundamental para Estados Unidos, sobre todo en ese momento de enfrentamiento con la Unión Soviética, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. Vamos a ir a un corte musical. Antes de eso, pues estamos en esta noche hablando de Guatemala, acerca de la revolución de 1944.
Y también, ¿por qué no? Vamos a seguir con estas lecturas de poemas. Les voy a leer un poema otra vez de Humberto Acabal, Si yo volviera. Si yo volviera, no sabría por dónde comenzar a buscarte. La ciudad es tan grande, paso a paso se me acabarían los pies. Si supieras con cada suspiro quisiera borrar el mar. Cómo duelen los sueños. Tengo miedo. No sé si fuiste real. Vamos a un corte musical con Óscar Chávez. Regresamos.